Bienvenidos y bienvenidas a este programa Conociendo Otras Fronteras. Será su programa para ustedes recorrer el mundo, un programa lleno de conocimiento que nos permitirá conocer la ciencia, la cultura, los últimos avances que se presentan en el mundo, pero sobre todo conocer lo que pasa del otro lado de la frontera, cómo está la comunidad dominicana y de igual manera escuchar lo que la gente en la calle piensa de lo que pasa a nivel internacional. Este será su programa de todos los domingos a las 12 del mediodía. Bienvenidos a este programa. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde, con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Bueno, señores, en la entrevista central tenemos un invitado de lujo, un joven talentoso que conoce bastante las relaciones internacionales. De hecho, es una persona que está muy vinculada a este mundo. Es el director de actividades comerciales del Ministerio de Industria y Comercio. Además de eso, tiene una maestría en el área de políticas públicas, tiene un posgrado también en temas de derechos humanos. Y además es un experto en el tema financiero. Ha trabajado bastante tiempo en estos temas de Projuventud, que es presidente fundador, y de muchísimas otras organizaciones internacionales de las cuales forma parte. Me siento muy contento y complacido con tenerlo en el día de hoy en esta entrevista central a mi amigo y hermano Rómulo Vallejo. Bienvenido, Rómulo Vallejo. José Luis, de verdad que sí. Y amando este evidente por compartir con nosotros en este espacio.
Bueno, Rómulo, yo creo que el tema obligado en esta primera entrevista indudablemente es hablar de las elecciones en Estados Unidos. Hay todo un entramado que se ha comenzado a tejer después del debate que hicieran Biden y Trump, donde todas las encuestas que han salido hasta el momento han dicho que Biden perdió ese debate, y eso ha generado que a lo interno del Partido Demócrata se comience a pensar en la posibilidad de cambiarlo. Y por eso me gustaría conversar contigo, tú que eres un gran preocupado por estos temas internacionales. ¿Cuál es realmente las posiciones que tú consideras que se pudieran estar implementando a menos de un mes para que se dé lo que sería el Congreso de los Demócratas? Así es, ciertamente, José Luis, ambos está evidente. Lo que hemos visto es algo atípico en la política norteamericana, puesto que la historia siempre se genera los debates después de la proclamación de manera oficial de los candidatos, en este caso, después de los congresos de ambos partidos. Sin embargo, es la primera vez en la historia reciente que se anticipa el debate. Muchos expertos analizan, bueno, que puede ser una jugada de Trump, de haber aceptado ciertamente hacer un debate de manera anticipada para generar precisamente esta crisis y dejar en evidencia pues las falencias que muchos señalan que tiene el candidato norteamericano Joe Biden. En ese contexto también se ha estado hablando de una posible sustitución del candidato. Hay que recordar que únicamente en la historia sucedió esto con Lyndon B. Johnson, quien 3 meses antes de las elecciones pues, fue sustituido y falleció posteriormente. Entonces, en ese concepto de lo que está pasando tanto en el escenario político norteamericano, se prevé, no solamente porque ya hay algunos donantes importantes, hay algunos importantes miembros del Partido Demócrata que han empezado a solicitar la sustitución de Joe Biden, mientras que este se aferra a conservar y mantener su candidatura, su nominación a este proceso eleccionario. Hay que recordar que la política norteamericana, a un presidente en ejercicio, como su constitución le permite, un segundo mandato únicamente, pues prevé una figura de que el candidato o el presidente en ejercicio pudiese, si este así lo desea, optar por continuar la nominación presidencial siempre y cuando su partido lo confirme en el caucus o la asamblea que se hace en ese concepto. Es importante señalar entonces que ese es el escenario que nos encontramos. Salen unas voces dentro del Partido Demócrata que formulan y ponderan a Kamala Harris como una segunda una segunda candidata sustituta de Joe Biden. Está también la candidatura o la posible candidatura de Kennedy Jr., que también tiene un ímpetu ahí dentro del Partido Demócrata, pero se escuchan otras voces que ponderan a Michelle Obama, que también pudiese conquistar, pero más que nada la necesidad que tiene el electorado demócrata de volver a conectar en este importante contexto con el voto joven, con el voto de las minorías y sobre todo también con el voto de un sector hispano, latino, que es determinante para el voto, la configuración del voto demócrata en muchos estados. Mira, Rómulo, el análisis tuyo nos lleva a interpretar varias cosas importantes. Primero, lo que tú señalas, el factor tiempo, los mismos antecedentes que existen muy pocos, con el caso de Lyndon B. Johnson que tú mencionabas. Y el otro aspecto importante es cómo pudiera alguna de estas figuras que ya has mencionado, como el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, y el mismo caso, por ejemplo, de Michelle Obama, que son de las que se mencionan con mucha fuerza. Hay otros candidatos más, pero ante este tipo de escenarios, sobre todo por el factor tiempo, que es uno de los elementos que a mí más me cuestiona y me hace pensar, ¿qué posibilidades reales pudiéramos ver en el caso hipotético que se eligiera otro candidato para que pudiera tener las herramientas y la fortaleza para ganarle unas elecciones a Donald Trump? Bueno, José Luis, Trump es ahora mismo el candidato a vencer, es el favorito, si se quiere, de las encuestas hasta el momento,
pero es importante señalar que en Estados Unidos no se elige por voto universal, sino por voto de los colegios electorales, las demarcaciones. Y hay estados que tienen una cantidad de peso demográfico, pero también una cantidad de peso en cuanto a la cantidad de delegados que se expone a este Congreso. Es decir, fíjate que la elección de 2016, creo que fue, entre Hillary Clinton y Donald Trump, bueno, Hillary Clinton ganó en el voto universal, sin embargo Donald Trump ganó en el peso de los votos de los estados. Lo mismo sucedió en el pasado proceso electoral donde Donald Trump incrementó su porcentaje de votación, sin embargo, Joe Biden, con los votos y el peso electoral que tiene varios estados importantes, Ohio, Oklahoma, algunos estados que ellos llaman swing states, que son los estados que hay algunos que son tradicionalmente republicanos, otros que son tradicionalmente demócratas, pero estos estados que se pueden inclinar tanto a favor republicano como a favor demócrata, que también inciden significativamente. Este contexto, hasta el momento, pues favorece significativamente a Donald Trump. Y el que se hable de una posible sustitución o que se concretice una sustitución, pues nuevamente favorece y refuerza la posición predominante de Donald Trump. Allá hay un factor importante de cómo se configura el escenario electoral en ese país, y es el tema de las donaciones o los donantes. Tienen un peso significativo. ¿Por qué? Porque, claro, la campaña o la candidata o el candidato que no alcanza altos niveles de recaudación o de donaciones o de donantes, bueno, pues se entiende que tiene limitados espacios de concertar el voto y de articular una campaña en sentido general. También los donantes sirven como una especie de un plebiscito o referéndum anticipado del proceso electoral, porque a la medida de que tú ves que hay una gran cantidad de donantes dispersos, diversos, que están apostando a uno que otro candidato, bueno, eso también favorece el nivel de apoyo, de respaldo que esa candidatura pudiese tener en el electorado norteamericano. Hasta el momento hay muchos donantes, sobre todo donantes corporativos, de entidades, de empresas, que lo han estado haciendo en favor de Joe Biden. Sin embargo, en el caso de Donald Trump son donantes individuales que corresponden a individuos. Y lo que hemos visto es que las donaciones individuales dentro de los demócratas se han disminuido y en Donald Trump han aumentado. Sin embargo, las donaciones corporativas de instituciones, bueno, han aumentado con Biden. ¿Qué pasa en el caso de una sustitución? Que tendrían nuevamente que apelar a esos donantes con mucha mayor vehemencia porque tendrían que hacer una campaña más concentrada y en menor tiempo. Por lo que hasta el momento, en el contexto y en el plano político de ese país, se vislumbra un escenario favorable para Donald Trump. ¿Qué pudiese pasar? Bueno, si el candidato o la candidata por la cual sustituyen a Joe Biden concita compactar el voto de esa membresía demócrata, pero además extrapolar un poco más allá y captar una franja de votantes indecisos que está en Estados Unidos muy marcado, anticipar y conquistar un porcentaje de votantes centristas o decepcionados del sistema, pudiesen superar a Donald Trump. Hay que ver también cómo se comportan en estados clave, el estado de Nueva York, Texas, Kansas, Michigan, que tienen una preponderancia, Detroit, para este proceso. En esa configuración vamos a estar entonces pendientes en los próximos días de cómo evoluciona el proceso. Y vimos, José Luis, cómo el domingo pasado fueron las elecciones anticipadas, ¿verdad?, convocadas por Emmanuel Macron en Francia, que todo apuntaba a un triunfo de la extrema derecha, quien había ganado una primera vuelta legislativa. Y aunque todas las encuestas favorecían una alianza de último minuto entre las diferentes tendencias de izquierdas, bueno, logró repuntar junto con el centro y superar al Frente Nacional de Marine Le Pen, que representa a la ultraderecha, dejándolo en un tercer lugar. No, y logró superar incluso también al partido de Macron, que quedaron en segundo lugar. Que quedó exactamente, por lo que
en el ámbito de la política no se puede todavía ni descartar ni aseverar absolutamente nada, partiendo del hecho de que el electorado, con la cantidad de información que tiene, partiendo de que también está muy compenetrado con todo el tema de las redes sociales, hay un voto oculto, voto avergonzante, pues no necesariamente lo que reflejan las encuestas es lo que se materializa o se concretiza en las urnas en las últimas elecciones. Tú sabes que hay algo importante que me gustaría rescatar de todo lo que tú mencionas, es que en todo este proceso salgan de Biden como candidato o traigan un candidato nuevo, va a influenciar mucho el tema de, primero, lo que tú señalas, los donantes. Si los donantes están convencidos que definitivamente ese candidato puede ganar. Así es. Pero el segundo aspecto muy importante que me parece interesante destacar en lo que tú estás señalando es cómo esa población de los estados bisagra, que son en muchos casos estados que están muy permeados por los migrantes. Así es. Mencionabas, por ejemplo, el caso de Michigan, que es un estado donde una población importante es de origen árabe, y con la posición que han tenido incluso los propios demócratas de no tener una posición firme ante lo que está pasando entre Israel y Palestina, que ha movilizado miles de jóvenes en todo Estados Unidos protestando por esta situación. Igual, el otro factor que mencionaba, cómo pueden influir en los jóvenes, y ese otro elemento que también ha ido perdiendo los demócratas, porque los propios jóvenes, por todas las situaciones de demanda que tienen, no han logrado encontrar una respuesta del gobierno de Joe Biden. Y el otro aspecto interesante es cómo la misma migración, que en un momento determinado ha sido favorecida por los demócratas, pero ahora, como estamos en campaña, en el mismo Biden se ha escuchado una posición un poco más radical. Entonces, ahí lo interesante de esto es, y me gustaría, por la experiencia que tú tienes en esto, Rómulo, es saber si tú fueras un asesor de los demócratas ante la situación que se está viendo ahora. Primero, si tú les recomendarías hacer un cambio de candidatos en este momento, por lo que ya tú has señalado. Y segundo, ¿cuáles son los elementos que habría que rescatar para tú lograr sensibilizar a esa población que tú has mencionado, que es importante, tanto los migrantes como el caso, por ejemplo, de las mujeres y el mismo caso de los jóvenes? Bien, mira, José Luis, muy interesante el planteamiento que tú haces, el abordaje que planteas. Ciertamente el contexto internacional tiene un peso significativo en lo que va a ser la decisión de segmentos importantes del electorado. Tenemos en contexto internacional una guerra abierta entre Hamas y el Estado de Israel. Y en ese componente está el pueblo palestino y la causa palestina, que ha tenido una preponderancia y un repunte de sensibilidad en, sobre todo, los jóvenes, las universidades y un segmento importante de la población, no solamente de origen musulmana que vive en Estados Unidos, sino también, ni de origen árabe, sino también de la propia población norteamericana. Eso en primer contexto. Segundo contexto está la guerra Rusia-Ucrania, donde Estados Unidos es un factor fundamental, determinante, es quien más recursos aporta, es quien más armas suministra y quien más incide en este contexto de la guerra. En ese escenario, Donald Trump plantea que cuando él gane el fin de la guerra, mientras que Joe Biden y los partidos y los demócratas, la continuidad de la guerra hasta aplastar a Rusia. Y en ese escenario, bueno, hay un tema de dos corrientes de pensamiento totalmente distintas. En el caso de Palestina, no, porque acuérdate que el lobby judío israelí es el que más peso tiene, son los que más recursos aportan, son los que más dinero inciden en el proceso electoral, pero también el proceso de gestión y de proceso también de lobby en el Congreso, por ende tienen un peso determinante. Y tanto Trump como en el caso de Joe Biden mantienen posiciones de apoyo a Israel. Aunque Biden con matices en cuanto a su discurso, pero en cuanto a sus hechos, tanto los fondos como las armas siguen fluyendo sin ningún tipo de limitación hacia el Estado de Israel. Por lo tanto, esa franja de votantes
que pudiesen estar acompañados de la causa palestina dentro de ambos partidos no encuentran una acogida que pudiesen canalizar su voto y sentirse identificados con esa causa. Eso en ese contexto. En el caso de los jóvenes y el aspiracional que tienen, lógicamente, Joe Biden no es quien más está concitando ese electorado. Sí lo está concitando una parte de Donald Trump, pero segmentado. El electorado joven blanco, el electorado joven que tiene aspiraciones profesionales y de clase media, media alta, se identifica mucho con la campaña de Donald Trump. En el caso de Joe Biden, aunque menor posibilidades, pero el joven latino de origen migrante, de minorías, que sienta algún tipo de identificación con toda la agenda de minorías, pues se siente inclinado y se siente amparado con el voto demócrata. En cuanto a la mujer, ahí hay un tema muy, si se quiere, difícil de cuantificar en cuanto a los últimos estudios y encuestas que se han estado realizando en Estados Unidos. Precisamente por la segmentación que tiene cada candidato en cuanto a su campaña y en cuanto a su articulación. No hay un voto claro que se incline dentro de un segmento a otro hacia el voto femenino. Por lo tanto, todavía no se ha identificado cuál campaña ha logrado captar con mucho más énfasis y con mucho más vehemencia el voto femenino. Hay que ver en la medida de las posibilidades cómo se matizan los tiempos. ¿Qué pasa con Joe Biden? El tema con Joe Biden es que mientras estuvo en el ejercicio de la presidencia, bueno, se pudieron ver estos rasgos de cansancio, de agotamiento, de falta de sincronicidad, de coordinación de ideas y de puntos de vista. Pero que desde la presidencia o desde el ejercicio de su gestión presidencial de la Casa Blanca podía ser matizado, minimizado, ocultado o disimulado en algunos puntos si se quería, y lo que salía al público eran ya elementos que no podían ser evitados. Y ciertamente había un conocimiento de que ya habían signos de agotamiento de la figura de Biden, sin embargo, se tenía la esperanza de que esto pudiera minimizarse. Lo que ha pasado en el fragor de la campaña, por lo que implica los actos y la constancia de la exposición pública ante los medios, ante las cámaras, es que se ha maximizado el problema y se ha evidenciado totalmente. No es recomendable con tan poco tiempo un cambio, pero sería entonces una tosudez mantener el candidato en estas condiciones a todas luces de que la medida de las posibilidades que continúe el ejercicio de la campaña, estos últimos 3-4 meses que faltan, se va a agotar aún mucho más. Si la agenda demócrata desea hacer un cambio, tiene que hacerlo ya. Tienen muy poco tiempo, en agosto tienen su plenaria donde ya fijan el candidato y necesitan relanzarse como candidatura. Si esperan más tiempo, entonces pudiese ser un cambio contraproducente. Si lo hacen en este momento, pudiese generar y despertar un entorno de entusiasmo, de empatía y revivir el voto demócrata en ese sentido. Eso es quizás lo más idóneo. De todas formas, estamos en julio y para ese Congreso Demócrata falta menos de un mes. Ya un poco finalizando, Rómulo, en esta entrevista, me gustaría un poco que tú puedas presentarnos qué es lo que está en juego en estas dos candidaturas. La candidatura que representa el presidente Joe Biden y la candidatura que representa el expresidente Donald Trump, para que la gente pueda tener una idea de qué es lo que realmente está en juego en el marco de esta contienda electoral que está pautada para el 5 de noviembre de este año. Mira, son dos visiones totalmente distintas. Todo el mundo sabe que en el actual escenario pues no gobierna Biden por sí, sino gobierna una élite del Partido Demócrata con una élite empresarial del complejo militar industrial, con algunos halcones que están enquistados en el Pentágono y en otros escenarios, que tienen una visión geopolítica y una visión de sobrevivencia de Estados Unidos como hegemonía. Y entonces desde esa óptica pues es que se ha estado gobernando, imponiendo la visión global de Estados Unidos como potencia hegemónica. Y es el escenario que está en juego, es la confrontación que hay, son esos escenarios. En el caso de Donald Trump es una visión mucho más corporativa, una visión
mucho más determinista, si se quiere, en el punto de vista de lo que tendría que ser la supremacía y la sobrevivencia de Estados Unidos como país hegemón, pero con el agravante de que en el caso de los demócratas apuestan por el concepto bélico para mantener esa hegemonía. En el caso de Donald Trump apuesta por el tema de mercados, apuesta por maximizar el nacionalismo empresarial, por las sanciones y los aranceles a los productos chinos, por una guerra comercial mucho más directa. En fin, Trump tiene una economía, un enfoque de una economía de mercado, de negocio, de bienestar, mientras que los demócratas tienen el enfoque de una economía belicista, de guerra, militar, imperial. Y esas son las dos visiones políticas que están en juego a grandes rasgos. En los elementos más sencillos, son muy comunes, tanto el estilo de gobierno, no se esperen grandes cambios dentro de la política interna de Estados Unidos. Si tú te pones a ver con el tema de migrantes, por un lado los demócratas son más pro-migrantes, sin embargo hay más deportaciones históricamente que los gobiernos republicanos. En el tema de la seguridad social apuestan a una universalización de los servicios de seguridad social, sin embargo son más excluyentes que los republicanos. En fin, esas grandes cosas tienen muy poca variación durante un gobierno u otro. No así el contexto y la geopolítica, que es donde más nos puede interesar o afectar a nosotros. No, Rómulo, muchas gracias. La verdad que hablar de Estados Unidos implicaría pasarnos un programa completo y parte de otro, porque definitivamente hay muchos matices y elementos que tratar y sobre todo que analizar en este proceso electoral. Para nosotros siempre será un honor, Rómulo, recibirte en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras, que es tu programa. Gracias, que esperamos que este no sea ni la primera ni la última vez que podamos verte por aquí. Y simplemente reiterarte las gracias por participar y llevar a nuestros televidentes estas interesantes informaciones que permiten arrojar luz sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Así que continuamos con más de su programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo.
cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a tu segmento Cultura Gastronómica. Hoy nos encontramos en el popular barrio chino, donde vamos a conocer su gastronomía, su cultura, su comida. Acompáñanos. El barrio chino fue inaugurado en el 2008. Es importante que sepan que en el Caribe solo existen 2 barrios chinos. En este hallarán calles salpicadas de escultura de figura china, que van desde un monje hasta leones de tamaño real, así como restaurante más auténtico de la ciudad. Buenas, el negocio de nosotros se llama Korean Beats RD. Lo pueden buscar aquí en Instagram, así mismo como ese nombre. Nosotros vendemos productos asiáticos. Aquí está la muestra de algunos combos que preparamos de grandes variedades, tal como es el pollo teriyaki, costillita de cerdo, también preparamos écolo de vegetales con carne, preparamos banderillas coreanas, eso es una banderilla que trae queso y salchicha. Preparamos algunas croquetas, Gracias por invitarnos. Mi nombre es Francis Pichardo, participante con 8 de Masterchef República Dominicana y el Caribe. Tenemos aquí, estamos en la carpa Coreando, que es una carpa coreana. Bienvenido al barrio chino de la República Dominicana. Nuestra carpa se constituye de varios platos. El plato principal es el kimchi. Es un repollo fermentado en una salsa de pescado picante. Y tenemos un menú de varios platos diversos. Nuestro pollo al estilo coreano que va ahogado en una salsa se llama gochujang. Tenemos mangú, que son los dumplings coreanos. Nuestros fideos de batata, yache, que lo estamos preparando allá. Nuestro sándwich típico coreano. Vendemos también una bebida refrescante, se llama Yugo Wallen. Y nuestra carta se constituye de algo familiar, donde mi esposa prepara los fríos, yo lo caliente. Y estamos aquí en Coreando, se llama nuestra carta. Aquí los precios son asequibles, porque en un plato puede pasar más de 500 pesos, y hace una ley que tiene que ver con el plato chino. Y es una feria que se celebra todos los domingos, de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aquí siempre tenemos un buen público, puede seguirnos a Coreando, y ahí puede se entera de todo lo que está pasando. Vale la pena echarle un vistazo a esta zona chino-caribeña, única en el vecindario. En el New Tea, donde pueden encontrar variedad de postres y comida salada. Ahí tenemos egg roll, tenemos camarón tempura, tenemos mantao, toda variedad de postres para que puedan probar, diferentes gelatinas, hasta de yuca y habichuelas rojas, gelatina. Y hablando de gomita, vasito de shots comestibles. Se toman la bebida y se comen el vaso. Y queda así. Pueden echarle soju, que es una bebida coreana muy buena, 13% de alcohol. Le echan el vodka, se lo beben y lo comen. Muy sencillo. Aquí tenemos refresquito chino, vino chino y licores chinos. Y si quieren una cerveza parecida a la Presidente, pero mejor, sin tao. Los precios aquí están, pueden ver. El refresquito chino de 150 pesos. El soju, la botella, 400 pesos. Cerveza, 400 pesos. Y si no habían visto una Oreo china, 200 pesos también.
Si quieren probar un cheesecake, no viene de China, pero tiene la tradición china, el cheesecake, un Oreo dulce de leche. También tenemos el famoso pie de limón, que mantiene la tradición. Aquello que venía de Bonao, de los chinos de Bonao. Hay toda una historia con relación a esa inmigración de ese país, que en este momento es el país probablemente más desarrollado de este momento. Y esta comunidad china justamente contribuye con ese conocimiento, con esa apertura que le da al pueblo dominicano este disfrute de fin de semana, donde la gente viene a comer, viene a comprar pescado, casi todos los productos que son procesados por ellos mismos, por los chinos. Y es sumamente interesante y culturalmente también nos deja los beneficios de conocer una cultura, otra manera de ver la realidad, de ver la vida, y ellos lo expresan a través de estas actividades. Básicamente esta apertura que los domingos tiene el barrio. Ya estamos de regreso otra vez con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento vamos a tener nuestro segmento Panorama Económico con un gran hermano y amigo, un especialista en estos temas económicos y una persona con mucha experiencia en el ámbito internacional. Orland Joy, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido igualmente. Me siento en casa. De verdad que sí, gracias aquí por la oportunidad y un saludo a los amigos y amigas televidentes. Gracias, Orland Joy. ¿Qué nos traes en el día de hoy a este segmento? Bueno, el día de hoy nosotros, para comenzar y siendo el primer programa, vamos a traer lo que es básicamente un panorama de cómo va la economía internacional, la economía mundial específicamente, cuál sería la perspectiva y nos vamos a enfocar, como es el tema del momento, en Estados Unidos. No, excelente, yo creo que es, como has dicho, un tema muy importante y sobre todo porque la gente siempre está comparando cuál fue mejor gobierno en términos económicos, el de Donald Trump o el que está desarrollando Joe Biden. Entonces, vamos a ver. Vamos en materia rápidamente. Mira, sí, el crecimiento mundial básicamente va a mantenerse dentro de un 3% de crecimiento, liderado en principio por 3 países. India, perdón, no lo digo en orden, ahora sí lo digo en orden. China con un 9%, India con un 7% y Estados Unidos con un rezagado 3%. Oye bien, el costo, ya después de ahí la eurozona no se contempla que tenga un crecimiento positivo y después de esto sí, los otros países que van a empujar el crecimiento mundial son los países como vamos a decir Malasia, Singapur, los que ellos llaman los dinámicos asiáticos. Ahora ese es un nuevo término, no sé si lo conocían, dinámicos asiáticos. Se está manejando el FMI, la OCDE y ese tipo de organizaciones. En este sentido estamos hablando de más de 109 trillones en inglés, en español son billones, no vamos a confundir, pero vamos a quedarnos con el inglés, trillion, ya, no nos vamos a matar mucho en ese sentido. Empujado básicamente por todo lo que tiene que ver con el comercio internacional se ha mantenido bastante estable, a pesar de que, ¿cómo te digo? Independientemente de la situación de los Houthis con, o mejor dicho, Ansarullah, con los ataques en el Mar Rojo, las 2 guerras que existen, esto no ha tenido una repercusión tan importante en el comercio internacional que también se prevé que va a crecer en esto. Y ese comercio internacional mantiene fuerte y duro por, en primer lugar, los países dinámicos del Asia, como había mencionado anteriormente. Luego de eso tenemos que está China junto con ellos y después de eso se encuentra Europa en ese sentido. Tú sabes, Orland Joy, que una de las cosas que se cuestiona mucho en este proceso y sobre todo en el debate que se desarrolló entre Biden y Trump es el aspecto económico en Estados Unidos y una de las críticas que le hace Trump a los demócratas es cómo el manejo de la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado cierto nivel de inflación en Estados Unidos
que ha terminado afectando la capacidad de compra del ciudadano norteamericano. Entonces, tú como economista, mejor conocedor que yo en estos temas, me gustaría saber si definitivamente esto ha influido, si realmente lo que Trump ha estado utilizando como uno de sus principales herramientas de campaña ha sido así en el plano económico. De manera parcial es totalmente cierto para los Estados Unidos. A ellos no le ha golpeado tanto porque en buena parte son productores y tienen otras áreas donde cuales ellos se pueden suplir de estos tipos de recursos. Y no olvidemos de que independientemente de esto, Ucrania y Rusia han seguido suministrando lo que es todo este tipo de bienes y servicios a través de terceros países. O sea, que en ese sentido, pero sí, por ejemplo, la inflación mundial para el año 2021 se provee de que del 6.6, casi un 7% que estaba cuando comenzó la guerra y ya para el 2022, se prevé que ahora para el año que viene, 2025, sea aproximadamente un 4.5%. Pero mira de dónde venimos de un 6 punto y pico. O sea, que hemos ido descendiendo. Hemos ido descendiendo positivamente. Estados Unidos también es un país productor y exportador de petróleo. O sea, que no olvidemos en ese sentido. Ellos sí han tenido situaciones, por ejemplo, a nivel interno, principalmente dado por el encarecimiento de los fletes, igual que todos nosotros. Otro aspecto de considerar en ese sentido también ha sido su política fiscal bueno, no voy a decir que muy expansiva, pero ha sido mal empleada. Ese podría ser un término sencillo, porque me imagino que buena parte del el televidente, para que entienda mejor en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de que Trump, por ejemplo, por ejemplo, ¿quién ha sido mejor, Trump o Biden? Comencemos con las políticas que tú y yo tocamos hace unos años ya, este tema, la guerra comercial que inició Trump. Biden lo ha mantenido. Trump comenzó con unos impuestos que representaban 18 mil millones de dólares, que a su vez era unos aranceles sobre un total de unos productos de 38 o 40 mil millones de dólares. Biden ha mantenido estos mismos impuestos, inclusive ha aumentado los aranceles. Estos aranceles, la prueba indica, y los estudios que han hecho las demás economías, los demás economistas en Estados Unidos, presentan muy bien de que este aspecto de aplicar aranceles ha beneficiado al sector que se le aplicó. Por ejemplo, ponte tú acero. Si se le impuso aranceles al acero de China, por decir el país, porque es el principal país al cual ellos están enfocados, pues entonces esto ha beneficiado a nivel interno lo que ha sido su sector. ¿Por qué? Porque ha incrementado en trabajo, aparte de eso ha permitido un mayor desarrollo, entrada de nuevas tecnologías para este tipo de cosas. Sin embargo, ha afectado a más del 70% del grueso doméstico. ¿Por qué? Porque son productos que ya venían derivados, entonces esto te encarece el nivel de vida, ya con una economía que es un país que básicamente el promedio de los estadounidenses debe más de $100,000. Eso significa que si Estados Unidos, o mejor dicho, si cada casa estadounidense y cada estadounidense diera 250 millones de personas, diera $1,000 mensuales, tardarían 22 años en pagar la deuda pública. Pero ahí vamos a ver algo interesante, Olan, porque parte de las medidas que está tomando los demócratas vienen ya de las iniciativas que había tomado Donald Trump en su gobierno. Es correcto. Pero tú nos señalas que a pesar de que ha generado un incremento en los empleos a nivel local, también hay una preocupación desde el punto de vista económico, porque hay una parte importante de la población que está siendo afectada. Entonces, un poco para que las personas que nos están siguiendo puedan entender este elemento, ¿dónde está la diferencia? ¿Nos referimos a los importadores o nos referimos a ese sistema que se creó en función de las importaciones? Porque la gran mayoría de la producción de Estados Unidos fue trasladada en los años 70 hacia Asia, específicamente hacia China, y prácticamente su sistema comercial giraba alrededor de una producción que se hacía en otros países y que al final de la jornada terminaba a manera de importación en Estados Unidos. Entonces, importante un poco que la gente pueda situar esto, y que además nos permitiría entender un poco más la lógica de Trump, esa lógica nacionalista de volver a traer todas las empresas hacia Estados Unidos. Bueno, vamos a coger el ejemplo con los semiconductores
y los vehículos eléctricos que Biden ahora acaba de imponer más o menos $4.000 millones más en cuanto a este tipo de arancel. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando estamos analizando esta parte, lo que vemos es que esto beneficia al sector industrial interno que es potencial exportador. Me explico. Supongamos que en este sentido estamos diciendo que eso beneficia a Ford para que pueda desarrollar sus vehículos eléctricos, eso beneficia a Intel para que pueda también desarrollar sus semiconductores, que dicho sea de paso, en la bolsa de valores Intel ha mantenido un nivel bajo, si no mal recuerdo, por debajo de los $100, pero eso no significa que se vaya a mantener ahí porque está haciendo muchas inversiones, tanto fuera de ahí, como por ejemplo está haciendo ¿cómo se llama este país? En Argentina. Están buscando contratos con Javier Milei para poder obtener el litio. Y están buscando contratos con otros países. Obviamente China va a seguir vendiendo igual que Rusia a través de terceros países, pero básicamente, respondiendo a esta pregunta puntualmente, lo que hace es que beneficia al sector industrial local para que pueda producir y pueda exportar. No hacerlo competitivo porque también le ponen aranceles del mismo modo, pero básicamente este es el punto. Entonces, ahí la lógica lo que nos dice, que pensando en función de lo que ha estado planteando los republicanos, es una visión más favorable para la población norteamericana, porque de una forma u otra genera una mayor cantidad de empleo. Dicho sea así, la parte fiscal también Trump está promoviendo vamos a decir, yo no lo voy a llamar amnistía, sin embargo sí le voy a llamar que va a hacer unas reducciones principalmente a los más ricos, y va en contra también de la política, o mejor dicho, de la IRA. IRA básicamente vamos a decir que es la ley para la reducción de la inflación, que Biden lanzó, que sé yo cuántos millones miles de millones de dólares para promover principalmente la industria verde en Estados Unidos, cosa que va en detrimento justamente de el principal rubro protector energético de Estados Unidos, que ¿cuál es? El petróleo y el gas. No, perfecto. Mira, Orlando, yo creo que estos elementos son muy interesantes porque permite que la población tenga una mirada desde el aspecto económico, que no siempre la gente sigue estos elementos, sino que se queda en las críticas, en los comentarios y a veces hasta en informaciones que pudieran ser hasta falsas, porque no están apegadas a la realidad. Lo que sí me gustaría que pudiéramos cerrar este segmento del día de hoy, Orlando, con algunas observaciones finales tuyas sobre definitivamente cuál ha sido quizás la mejor gestión de gobierno desde el punto de vista económico, si la de Trump o la de Biden. Bueno, podríamos decir que ambos tienen un punto favorable y otro punto negativo. La de Donald Trump, lo que lo terminó de, vamos a decir, palear o hacer ver que fue una gestión totalmente deficiente, fue la gestión de la pandemia, dicho sea de paso. Sin embargo, él emitió más o menos $8.000 millones para impulso económico, Biden emitió 4.000 millones más o menos, y se ha mantenido en promedio de 2.000. La deuda pública pasó de la siguiente forma: 20 de enero del 20 de enero del 17, que es cuando Trump recibe la presidencia. Recibió aproximadamente 19.000 billones de dólares la deuda pública. Sale, ahí se lo entrega a Biden el 20 de enero del 20. ¿Cuánto estaba esa deuda pública? En 28.000 aproximadamente. Estamos diciendo que un 7 punto y pico más o menos de miles de millones de dólares fue lo que subió. Ahora bien, Biden lo tiene al día de hoy al 124% del PIB. Un tema impresionante. Entonces, con eso, mis queridos amigos televidentes, ustedes pueden determinar de que ciertamente Trump no tiene muchos méritos tampoco, de los cuales pudiera decirse, no es que sea mejor económicamente que Biden, sin embargo, se prevé que tuvo una mejor gestión en aras de beneficiar la economía local de manera, vamos a decir, estimular la demanda interna, como decimos los economistas, y básicamente permitir una mayor presencia en el comercio internacional de la que actualmente posee. Hola, Joey, muchas gracias, hermano. La verdad que hablar contigo sobre estos temas siempre es interesante porque das en la diana
con los aspectos económicos que son necesarios para uno poder entender cómo anda el mundo. Así que, señores, continuamos con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras y próximamente tendremos a Blanjoy otra vez por aquí hablándonos de cómo anda el panorama económico. Ahora de Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Estamos otra vez con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento tenemos un invitado sumamente especial. Estamos hablando de un joven talentoso, dominicano, estudiante de economía, presidente de la juventud del PRM en Queen y además de eso, un gran activista por los derechos de la juventud en Estados Unidos. Estamos hablando de Diego. Diego es un gran amigo y hermano que lo tenemos en el día de hoy. Diego, bienvenido a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Muchísimas gracias, hermano Morillo. Muchísimas gracias a todos ustedes, los televidentes, y más que un placer estar aquí en esta gran invitación de Conociendo Otras Fronteras. Diego, yo creo que tenemos que entrar rápidamente en algo que yo sé que tú conoces bastante bien porque has estado trabajando durante mucho tiempo con la comunidad dominicana en Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Me gustaría saber que a propósito de este proceso electoral que vivimos en Estados Unidos, ¿cuál es la visión de la comunidad dominicana con relación a estos dos candidatos, Biden y Trump? Así es, en primer lugar, la comunidad dominicana en este proceso electoral que se avecina es determinante. En raíz
de que somos una voz y más que una voz tenemos una gran decisión que tomar. Sin duda alguna que la comunidad dominicana ha identificado que en Estados Unidos la situación al margen político y el dinamismo que ha creado tanto la contienda electoral entre el expresidente Trump y el actual presidente Biden ha sido una situación la cual hemos tenido que venir luchando, y la comunidad dominicana está muy consciente en que esta situación va a ser determinante para el futuro de Estados Unidos y también de nuestro país. ¿Por qué? Porque la comunidad dominicana realiza diferentes sectores importantes, vamos a decir, como es la exportación desde Estados Unidos hacia República Dominicana, como es el envío de las remesas, y todo esto tiene un efecto en la economía, tanto la dominicana como la estadounidense, pero también el bienestar que tienen nuestros dominicanos allá. Mira, Diego, yo creo que tú has dicho algo muy interesante, sobre todo la influencia que tiene la comunidad dominicana en el día a día de nuestro país, a través de las remesas, a través de todos los bienes y servicios que se despachan desde Estados Unidos hacia República Dominicana. Y aquí lo interesante sería preguntarte, ¿qué piensa la comunidad dominicana? ¿En qué gobiernos de estos dos grandes presidentes ha sentido que ha prosperado mucho más su economía? Bueno, pues para mí, como tuvimos un segmento aquí ya económico, tuvimos algunos datos. Sin duda alguna que el presidente Trump, cuando recibió, el 20 de enero del año 2017, recibió con una deuda aproximada de 19.000 millones de dólares. Estamos hablando de que hasta la actualidad la deuda se ha proliferado de una gran manera. Y pues vemos también en las calles verdaderamente, yo que resido en Nueva York puedo ver como centros comerciales, por ejemplo en Manhattan, vemos algunas precariedades de productos, de incentivos por parte de la población y a nivel comercial también los dominicanos. Los dominicanos están decididos allí a tomar un cambio decidido este gobierno, también por el problema que ha tenido en conjunto con la migración, y pues creo que la comunidad dominicana ha decidido de igual manera que no es tan solo el problema económico, el problema social, sino el problema del progreso que representan hacia sus familiares, hacia sus hijos, hacia sus nietos. Y mirando hacia una visión futura, la comunidad dominicana piensa y está completamente estable de que Estados Unidos amerita un cambio y de que este cambio se reflejará en este proceso electoral venidero. Bueno, interesante, porque esa visión la tiene una persona que vive en Estados Unidos, que hace vida en Estados Unidos y que además de eso estudia en Estados Unidos. O sea que ya esto nos permite a nosotros tener un termómetro de hacia dónde se conduce este proceso electoral, sobre todo cómo está pensando la comunidad dominicana. Por último, Diego, me gustaría, tú como joven, que me pudiera dar esa mirada tuya de qué están pensando los jóvenes, cómo están viendo este proceso y cuál es definitivamente hacia dónde se está conduciendo ese voto joven, que es un voto duro e importante para definir las próximas contiendas electorales en Estados Unidos. Bueno, fuertemente hemos visto como a raíz de las diferentes resoluciones que ha tomado el gobierno americano en conjunto, también con diferentes organizaciones como la ONU, la OEA, la importancia que ha tenido la juventud en este proceso, pero sobre todo las grandes acciones que han sido determinantes para diferentes decisiones que se han tomado. Vimos como recientemente, por ejemplo, rápidamente te digo, Morillo, el problema de Israel y Palestina, este problema que ha liderado a que la juventud se empodere y que la juventud tome un lado. La juventud también está consciente que somos más que el futuro, el presente, y que representamos el progreso y que las herramientas para nosotros poder progresar deben de ser accesadas por nosotros desde la visión que tenemos hoy en día. Así que creo que la juventud va a ser muy determinante en este proceso. Creo que a raíz de los números vamos a tener la mayor cantidad de jóvenes votando en este proceso electoral en Estados Unidos porque se han empoderado y han tomado una decisión. Bueno, ahí tenemos la mirada de Diego, de la juventud, sobre todo dominicana en Estados Unidos, y lo que nos indica que este proceso va a ser muy cerrado desde el punto de vista electoral en Estados Unidos, porque, como bien ha dicho Diego, la juventud, que no siempre es muy activa, a veces un poco apática por los mismos procesos que se han ido desmontando a través de los años, en este momento electoral piensa participar de forma activa, lo que va a generar un incremento significativo de la cantidad de votantes, pero también va a poner entredicho las posibilidades reales de quién pueda articular mucho mejor una estrategia en favor de esta población, de este segmento poblacional, y lograr definitivamente generar un balance hacia un lado que determine las elecciones en Estados Unidos.
Así que muchas gracias, Diego, por estar aquí. Esperamos seguir teniéndote en nuestro programa, conociendo otras fronteras, y entiendo que tú serás una parte muy importante para nosotros desde allá de Estados Unidos para conocer lo que está haciendo la comunidad dominicana y qué está pensando la comunidad dominicana. Así es, muchísimas gracias, Morillo, por la invitación, a todo el elenco de Conociendo Otras Fronteras, y más que contento, ya me siento en casa al ver tanta producción, un tremendo elenco, una tremenda producción, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Pues, señores, continuamos con Conociendo Otras Fronteras en nuestro programa, con estas grandes ideas que Diego nos ha dejado en el día de hoy. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Gracias por su sintonía. Seguimos con más contenido interesante para todos ustedes y en este momento vamos a tocar elementos importantes para nuestra comunidad, sobre todo para que conozcan cuáles son los países donde nosotros podemos entrar sin visado, pero además que puedan conocer ese marco legal tanto nacional como internacional. Y para eso tenemos una experta en la materia. Estamos hablando de Erika Viola, que nos va a tratar lo que es un cruce legal. Muchísimas
gracias, Morillo. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo segmento, Un Cruce Legal. En el día de hoy estaremos hablando sobre los países a los cuales los dominicanos pueden visitar sin necesidad de un visado estampado en su pasaporte. El pasaporte dominicano es uno de los más poderosos del mundo. En la actualidad te permite visitar más de 70 países sin el requisito de un visado estampado en tu pasaporte. Entre los países que podemos visitar están la República de Brasil, Colombia, El Salvador, la República de Perú y otros países de Centroamérica y América Central. Asimismo, si quieres visitar países de otro continente, puedes visitar Japón, Tokio, por ejemplo, Nueva Delhi, en la India, y también puedes conocer de otros países en Asia y Europa. Es bueno saber que para entrar a algunos países necesitamos de una visa de tránsito. Esta visa de tránsito se necesitan conocer los formularios y requisitos de manera virtual. Asimismo, es importante también conocer algunos requisitos como formularios de entrada y salida a los países que vamos a visitar. Por último, es bueno también tener como recomendación que tenemos que tener un vuelo de ida y vuelta a estos países donde podemos entrar sin visa, una reserva de hotel y también hacer los check-in online a estos países. Si necesitas alguna asesoría o tienes alguna pregunta respecto a estos países a los cuales puedes visitar, pues te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, dejes tu pregunta y podamos responderte en un próximo encuentro. Hemos llegado al final de este primer programa de Conociendo Otras Fronteras. La verdad que esperamos que el mismo sea de su interés y que le pueda permitir seguir conociendo más de todos los aspectos que tienen que ver con el mundo. Nosotros continuaremos con otros programas así de interesantes para que sean de su gusto, que así que le invitamos a seguirnos en las redes sociales y a que sintonicen todos los domingos a las 12 del mediodía su programa Conociendo Otras Fronteras.